Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Como ha sucedido en otros países, el Ministerio de Educación de la República Dominicana ha dado una orden departamental en la cual quieren establecer una política de género en la educación escolar. Esto ha sido rechazado por amplios sectores en nuestro país. La ideología de género es una dictadura. Dictadura ideológica es el tema que estaremos tratando en nuestro programa en el día de hoy. Y tenemos con nosotros al doctor Alejandro Ramírez, abogado, para tratar aspectos jurídicos de este problema. ¿Cómo estás, Alejandro? Todo muy bien, gracias a Dios. Bienvenido al programa, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes, es mi privilegio. ¿Qué invitado nos hemos dado hoy, eh? Qué bien. El doctor Alejandro. El doctor Alejandro Ramírez. Lo sabía. Yo que te decía Alejandro, así a secas. Sigue siendo mi nombre. Alejandro, ¿qué está sucediendo en el país con esta orden departamental del Ministerio de Educación? La orden departamental 33-2019 no es más que una respuesta a lo que desde hace tiempo se ha querido venir implementando en el país con relación a la ideología de género. Como ustedes recuerdan, hace unos años, 2015 aproximadamente, hubo un intento de introducir un manual que se llamaba Hablemos, que era sobre educación sexual integral. Luego también se han emitido otros manuales a través del Ministerio de Salud Pública sobre sexualidad. Y esta orden departamental viene a sentar las bases de lo que va a ser el currículum de educación preuniversitaria que se implementaría en las escuelas, donde se inculcaría de manera transversal en lo que es la educación de los niños, niñas y adolescentes dominicanos, lo que ellos llaman la política de género. Entonces, a través de esta normativa, el ministerio completo se va a organizar en todos los departamentos para que apunten a ese objetivo. Y ha nombrado a ciertos asesores, como es, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, también en los centros de estudio de equidad y de género, de la UAS y de INTEC. Y en esencia, en eso es que consiste dicha orden departamental. Si se quiere ver algunos de los puntos que resalta, por ejemplo, en su artículo primero, solamente para mencionar algunos aspectos, dice que esta orden viene a dar prioridad al diseño y establecimiento de políticas de género en dicho ministerio, en todos sus niveles, sistemas y subsistemas. También dice que va a propiciar las herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para una educación no sexista con esa perspectiva. También dice que va a velar y a promover el enfoque de género desde el currículo educativo. Y también dice que va a trazar las pautas para contribuir con el proceso de deconstrucción de los estereotipos de género, que permitan a la sociedad, supuestamente, a la próxima generación crecer libre de esos tabúes, de esos estereotipos. Con eso se refiere a básicamente eliminar la línea o la diferencia de lo que es la masculinidad y la feminidad. Quieren implementar lo que viene ya sucediendo en el mundo, que es, como mencionamos, la ideología de género, la cual lo que establece es que tú no eres ni hombre ni eres mujer, sino que el sexo o el género, como le han cambiado el término de sexo a género, es una construcción sociocultural. Es decir, que el niño es niño porque se le ha enseñado desde pequeño cómo es que se debe comportar como hombre, y la niña es niña porque se le ha enseñado a comportarse como niña a través de los juegos, de la música, de las actividades deportivas que hace, las palabras que usa, los colores que le deben gustar, una serie de cosas. Entonces dicen eso, si a un niño nacido varón, con pene, ¿verdad? Lo educas como una niña, él entonces puede llegar a ser una niña, puede convertirse en una niña. Es decir, que un hombre puede tener vulva y una mujer puede tener pene. Tu sexo biológico, según ellos, no determina
tu sexualidad no determina tu identidad como individuo, como persona. Antes de seguir, Alejandro, yo quiero oír el punto de vista bíblico que Sugel y Salvador nos expliquen, porque ellos quieren implementar, ¿verdad?, esa política, esa ideología de género. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? Bueno, la Biblia dice claramente que Dios nos creó varón y hembra. O sea, por creación y por diseño anatómico, biológico, genético, o tú eres varón o tú eres hembra. Eso no es simplemente una o mujer. En algunos países latinoamericanos la palabra hembra no la usan como nosotros. Puede ser despectiva, pero tú eres hombre o tú eres mujer. Y eso tiene que ver con tu anatomía, tiene que ver con tu genética, tiene que ver con muchísimas cosas que tú no puedes cambiar simplemente por cambiar el lenguaje. En otras palabras, esto no es un estereotipo, esto no es simplemente una construcción cultural. Tú fuiste creado de esa manera. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Desde Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre, dice varón y hembra los creó, hombre o mujer. Lo que pasa es que se está queriendo manejar el lenguaje y ha habido desde principio del siglo XX, yo diría desde la segunda mitad del siglo XX, la ideología de género, este ataque es nuevo, pero la agenda que permitió la creación de esta ideología no es nada nueva. Ya Simone de Beauvoir comenzó a hablar de esto en el año 1949 cuando publicó el famoso libro del segundo sexo, y Judith Butler ha hecho un trabajo excelente desde ese punto de vista. Es una lesbiana que, como bien ella dice, yo no estoy pretendiendo que los niños usen falda ni que se pinten las uñas, es simplemente que nosotros saquemos de la cabeza de nuestros niños esa idea binaria de los géneros, porque hay muchas formas de ser hombre y hay muchas formas de ser mujer. O sea, fíjense, ya no es simplemente que se quiere eliminar la palabra hombre o mujer. Es que estamos diciendo, no, está bien, si tú quieres vivir con el sexo biológico que tú naciste y decir que tú eres Alejandro y no Alejandra, no hay problema, pero no obligues a los niños a que piensen en ser hombre de cierta manera, o a las niñas en que ser mujer tiene que ser de cierta manera. Entonces, es una confusión que se quiere crear en la mente de nuestros niños, que al final de cuentas no van a saber lo que son. Sin embargo, no es tan inocente como darle la opción A, porque este tipo de política de género es totalitaria. Es decir, forza al niño que tiene una conciencia todavía en formación, no determinada en ese sentido, o sea, un criterio me refiero, a experimentar con su sexualidad incluso fuera de tiempo. O sea, a los 4 años en kindergarten lo ponen a masturbarse, le apagan las luces, le dicen que si le gusta si es varón y le gusta a su amiguito no hay problema, lo ponen a darse besos, que un niño de 4 años no tiene ese interés todavía. Más aún cuando ya entonces entran a la etapa de la adolescencia, a veces ya tiene una confusión tal que no saben lo que son y experimentan con todo ese tipo de cosas. Y incluso he leído en algunos libros sobre esto, que básicamente se parte de la base de que casi todo el mundo es homosexual y que hay diferentes tipos de homosexuales. Es decir, como que no aceptan eso que decía el pastor Sugel, un mundo binario de masculino-femenino, sino que hay una plurisexualidad y es más bien una rebeldía al diseño divino, veo yo, al diseño que ha establecido Dios, porque como vemos, esto viene más bien evolucionando desde las ideas marxistas, o sea, del comunismo, que era la lucha entre clases, ¿no? Luego pasa a un marxismo cultural en el siglo XX, que es, en vez de la lucha entre las clases, del pobre versus el rico, es la lucha entre el género, entre el hombre y la mujer, que el hombre viene siendo el opresor, vienen esas ideas de que el hombre es el opresor de la mujer y que por lo tanto la mujer debe liberarse. Entonces, ese feminismo radical, que es el que está impulsando esto, porque hay unas olas del feminismo que de por sí no eran malas en el sentido de que buscaban vindicar a la mujer respecto a cómo era relegada en la sociedad, de que no tenía derecho al voto y una serie de cosas que, sí, no estaba en igualdad de derechos respecto al hombre. Y en ese aspecto nosotros entendemos que lo correcto es eso, porque Dios hizo al hombre y a la mujer iguales en dignidad, iguales en derecho. Ahora bien, el feminismo radical y marxismo cultural ha evolucionado ahora en el siglo XXI a lo que es la ideología de género, que en nombre de la equidad y de la igualdad lo que quieren ahora es básicamente invertir los papeles, atacar el machismo
con el feminismo y básicamente hacer un matriarcado, anular al hombre y anular la masculinidad. Yo tengo una pregunta ahí. Tú decías al inicio que habían grupos que estaban haciendo lobby para que estos proyectos pasaran. Yo quiero que tú me expliques eso, pero antes de contestar la pregunta, yo quiero que Sujel nos diga algo del feminismo. Fíjate, las mujeres que comenzaron con lo que vino a ser conocido como feminismo, estaban poniendo el dedo sobre la llaga en un problema real. O sea, no, Tú dices el problema social que Alejandro planteaba, que las exacto, mujeres no tenían derecho al voto, eran discriminadas en los puestos de trabajo. Entonces y tenemos eso. que diferenciar de lo que fue la primera ola feminista con Mary Wollstonecraft, fue una inglesa que a finales del 1700 escribió un libro titulado Una vindicación de los derechos de la mujer. Y ellas básicamente lo que pedían era que las mujeres tuvieran derecho al voto. Un tiempo más tarde, Judith Sargent Murray publicó en Massachusetts La igualdad de los sexos, y de este modo comenzó un movimiento que cobró bastante fuerza en el siglo XIX y que trajo como consecuencia algunas reivindicaciones de los derechos de la mujer. El problema vino cuando Simone de Beauvoir publica El segundo sexo y comienza lo que se conoce como la segunda ola del feminismo. Y luego vino una tercera ola que es la más radical de todas. Pero nosotros queremos reconocer que el feminismo en su origen estaba señalando un problema que ameritaba buscar una verdadera solución. El problema es que a donde eso ha llegado, porque los hombres se han sentido culpables y se han replegado en cierto modo y han dejado que algunas feministas radicales impongan sus ideologías, que vino a parar finalmente en lo que hoy conocemos como ideología de género, que ya es prácticamente una dictadura. Y uno lo puede ver, porque nuestro programa se llama Dictadura Ideológica, uno lo puede ver en el hecho de que el Ministerio de Educación de República Dominicana trata de implantar esta orden departamental. Aún en encuestas que se han hecho en los periódicos, se ha visto claramente que la mayoría de la población no está de acuerdo con esto. Sin embargo, se quiere imponer como quiera, es una dictadura ideológica, y a todo el que se atreva a ir en contra de esa dictadura se le trata de homofóbico. Es un uso del lenguaje para hacerte sentir culpable, callarte la boca y no darte chance para poder expresarte. Ese es el punto aquí. Okay. Por eso decimos que es una dictadura. ¿Quiénes están promoviendo Bueno, ese proyecto, que es bien amplio? eso tiene su historia, como explicaba el pastor Sujel, y estábamos refiriéndonos a ideas, ¿verdad? Filosofías que han influenciado a la humanidad de manera general, incluyendo a los organismos internacionales y a los gobernantes de cada estado. Entonces, hubo dos conferencias de la Organización de Naciones Unidas importantes, que fue una en el 1995 y otra en el 1994, una en Pekín y otra que se hizo en El Cairo. La del 94 fue sobre población y desarrollo y la de Pekín fue sobre la mujer. Entonces, en estas conferencias, básicamente, donde participaron alrededor de 189 países, estos se comprometieron a adoptar una serie de políticas públicas tendentes a la eliminación de la pobreza, elevar el nivel de vida de sus ciudadanos, elevar el nivel de vida de salud de sus ciudadanos, aspectos en sentido general buenos, y en parte obedeciendo a ese feminismo, ¿verdad?, de vindicación de los derechos de la mujer, a que los países se comprometieran a promulgar leyes, establecer políticas públicas que adoptasen y que colocasen a la mujer en su justo lugar en un nivel de igualdad del hombre. Ahora bien, ¿qué pasa? Eso se ha ido radicalizando con la izquierda política, aunque ya también ha contaminado en cierto modo a la derecha, y ha venido a lo que es el feminismo radical, promoviendo ya distorsiones de la personalidad del ser humano, como es el homosexualismo, como es los transvestis, a los transgéneros, que ellos le llaman transexualidad, pero evitamos usar esa palabra porque una de las estrategias es la deconstrucción del lenguaje, es transexualismo, viene siendo, porque todas estos son psicopatías,
descritas, ¿verdad?, en los libros de psicología, las cuales poco a poco incluso ellos han ido logrando que se eliminen de ser como enfermedades mentales y que se presenten como preferencias sexuales. Entonces, esa reivindicación de la mujer ha trascendido más allá, porque el término mujer ya no significa la mujer que nace biológicamente mujer. Es decir, un ataque al individuo, a la identidad de la persona, es un ataque, vamos a decir, antropomórfico, porque ya tu cuerpo no dice nada, es lo que tú eres en tu mente, es lo que tú eliges ser. Incluso hay intersexuales, según ellos, que tú puedes cambiar de sexo, no tienes un sexo determinado, y ellos se escudan, o se han excusado en grupos vulnerables para presionar la adopción de políticas públicas de inclusión, de diversidad, grupos tales como los envejecientes, los grupos indígenas, las personas minusválidas, y para querer incluirlos a ellos en la sociedad, y se han trazado una serie de políticas públicas que han incluido también a los grupos LGBTIQ+, que ese lobby es el que está operando en el mundo entero. Hay capítulos en todo el mundo, y en la ONU y en la OEA, para que los países se comprometan a esto. Ahí es que se gesta. A esto es a implementar esas políticas. Esas políticas. Entonces los países se comprometen y luego vienen esas leyes, estas ordenanzas, estas órdenes departamentales, que no es más bien el cumplimiento a compromisos internacionales que haya hecho el país. Yo quiero que en el próximo segmento tú nos expliques qué efecto tienen esas políticas sobre nosotros. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Yo te preguntaba en el segmento anterior, ¿qué efecto tienen esas políticas sobre nosotros? Bueno, son compromisos que ha asumido el Estado Dominicano, el cual es parte. Por ejemplo, hablábamos de esas convenciones de la ONU, del Cairo, de Pekín. Luego se pasó a lo que son los objetivos del milenio, que se convirtió en la Agenda 2030, y hay 17 objetivos, dentro de los cuales se estipula que los estados deben implementar políticas de equidad, de educación inclusiva, reducir las desigualdades. Y hay una realidad, hay un hecho, hay una situación fáctica que estamos viviendo en nuestro país y en muchas naciones, que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia contra la mujer, el embarazo de niñas, de adolescentes, la cual se quiere combatir, y se han establecido estrategias para lograr eso. No obstante, se ha querido ver la fiebre en la sábana, porque lo que se quiere es atacar la identidad de la persona, creyendo que con eso, que el culpable es el machismo y la educación que le han dado a los hombres, y por eso el hombre golpea a la mujer y la mata. Y las niñas no tienen educación sexual, por eso se acuestan si no se protegen y salen embarazadas. Entonces la solución es: vamos a matar el producto, como le llaman, que es el niño, el bebé que está gestándose, y por lo tanto debemos aprobar el aborto, y vamos a dar una educación sexual para que los adolescentes y niños conozcan su cuerpo, conozcan la sexualidad, y entonces se reduzca el embarazo de adolescentes, lo cual no se ha probado ya que no da resultado. Al revés, eso incrementa más la promiscuidad, incrementa las enfermedades venéreas, porque incentiva a los jóvenes a tener relaciones fuera de época, no estando maduros, no teniendo la responsabilidad suficiente, y aún usan preservativos. Eso no los protege del todo de las enfermedades ni de un embarazo, ni siquiera. Entonces, o sea que detrás de muchas de estas políticas y del incentivo de esta ideología, ha habido precursores y promotores que ellos mismos han practicado y vivido fuera de los parámetros sexuales que convencionalmente se han tenido. Claro, por ejemplo, hay un doctor que es uno de los precursores del tema del género, que es John Money, John Hopkins, de la clínica John Hopkins, y él era de los abanderados de la neutralidad sexual. Y hubo un caso muy famoso de unos gemelos que nacieron y tuvieron un problema en su pene, y estos tuvieron que ser circuncidados, y la circuncisión no quedó bien, y entonces uno quedó como un poco mutilado.
Entonces, este señor se aprovechó, eran los hermanos Reimer, Bruce y Brian, esta situación. Y los padres estaban preocupados de que, bueno, que su hijo no va a disfrutar su sexualidad, que va a ser una persona infeliz y que entonces... Y él dijo, bueno, mira, pero vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarle el sexo, vamos a amputarle los testículos, y vamos a hacer una operación y él no se va a enterar nunca que fue niño porque él va a crecer viéndose una vulva y fue pequeño y él va a pensar que es una niña. Así, haciendo el cuento largo, corto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Le dieron un tratamiento de hormonas y demás. Todo era un experimento social, que es lo que se pretende hacer ahora. Es un experimento social no muy diferente a lo que era el nazismo, de crear una raza aria, pura, fuerte, y al pobre lo eliminamos. Viene con síndrome de Down, mátalo, es un problema, mátalo. Lo que es la promoción del aborto. Pero con estos niños, volviendo al caso, se le dio todo el tratamiento. ¿Qué pasó? Eso le trajo muchísimos problemas a Bruce, que luego le cambiaron el nombre a Brenda, lo rebautizaron, ¿verdad? Y él terminó suicidándose. Tuvo problemas matrimonial, una serie de cosas. Descubrió la realidad de lo que había pasado con él a los se puso 13 nombre años, ¿verdad? Sí. Tenía 13 años y todo eso le llevó a vivir en un estado de frustración por mucho tiempo. Entonces trató de resolverlo también casándose y eso tampoco solucionó. Se puso nombre David, si no mal recuerdo. Terminó suicidándose. Porque le trajo toda una confusión. Él era un hombre y nació un hombre, independientemente de que le amputaran un miembro. Si me amputan un brazo, me amputan una pierna, yo no dejo de ser hombre. Mis cromosomas y mis genes dicen que yo soy un hombre, independientemente de mi forma externa, que me ponga senos o lo que sea. Entonces, sin embargo, esta ideología busca transformar el pensamiento a través del lenguaje. Por eso se ve una insistencia en las y los y les, un género neutro, en cambiar las palabras, en vez de decir miembro, miembra, presidente, presidenta, incluso rompiendo con todas las reglas gramaticales. O sea, ellos han creado hasta un diccionario paralelo para que, de acuerdo a cómo entonces tú hables, cambies tu pensamiento y entonces tú actúes. Y eso es lo que se pretende establecer en el mundo entero, porque es una agenda global, porque son organismos internacionales como la ONU, la OEA, que están promoviendo activamente esto. Entonces, nos afecta en el sentido de que nuestro país es miembro de dichos organismos, se hace compromisos de adoptar este tipo de políticas, eso se transfiere en legislaciones que son inconstitucionales, que rompen con las leyes previas que ya teníamos y son antibíblicas. Y son ilógicas y son anticientíficas. O sea, Alex, que aquí no estamos hablando simplemente de una dictadura ideológica que se impone en la nación en sí mismo, sino que es una dictadura ideológica que viene de fuera. O sea, es todavía peor, porque estamos hablando de organismos internacionales que están tratando de poner de rodillas países como los nuestros. Estamos hablando aquí en este programa de lo que está pasando ahora mismo en República Dominicana, pero tú puedes exportar eso a cualquier país de América Latina y es exactamente lo mismo. Y aún en otros países. Tú hablabas, por ejemplo, de la deconstrucción del lenguaje. Hoy día en Canadá es un crimen de odio el hecho de que un hombre diga que es mujer y tú te refieras usando el pronombre él. Y tú puedes ir a la cárcel si a un individuo que nació siendo Juan, pero él se dice ahora que se llama Juana, tú le llames él y no ella. Es un crimen de odio. O sea, miren a dónde estamos llegando. Es una locura. Es como tú hablabas, por ejemplo, de la presidenta. Estamos desconstruyendo el lenguaje. Nadie es presidenta, porque el que es presidente es un ente que preside, no importa que sea hombre o que sea mujer. Y llegamos a locura, como decir miembros, miembras, y todas las cosas que se han estado haciendo con el lenguaje. Entonces nos impacta no solamente a nivel de la moral, nos impacta en la educación, nos impacta en las libertades individuales. ¿Qué va a pasar mañana si yo me niego como padre a educar a mis hijos conforme al currículum de sexualidad que se quiera imponer en las escuelas? ¿Qué me van a hacer a mí? No, es que parece que aquí van a hacerlo con alguna varita mágica que no han utilizado en los otros países, porque los están vendiendo, como tú decías, como algo que sencillamente va a combatir la violencia, como algo que va a combatir los embarazos de adolescentes. Pero en todos los demás países
se traspasaron muchísimas barreras que han llevado ahora a actuar con violencia a aquellos que se opongan a los enunciados de la ideología de género. ¿Cómo ellos garantizan que aquí eso no va a suceder? No lo pueden garantizar, y de hecho es un absurdo, porque si hay desigualdad, por ejemplo, salarial, que es un hecho, que a las mujeres, no a todas las mujeres le pagan igual que a los hombres, ¿qué tiene que ver un niño preescolar con eso? O sea, pon una ley para que las empresas Claro. no puedan pagar menos a una persona del mismo nivel de jerarquía dentro de la empresa y no haya discriminación por sexo. De hecho, constitucionalmente así lo contempla nuestra Constitución, el derecho a la igualdad. Entonces, no hay que reinventarse la rueda, Sin porque embargo, realmente ese no es el interés. Ujú. No, que sin embargo, como explicaba Agustín Laje lo que está pasando en Argentina, resulta que en Argentina las mujeres se jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. Pero ¿qué pasa si yo digo que yo no soy Sugel, que yo soy Sugela y yo quiero que me jubilen a los 60 años? Y pasó, de edad? hubo un hombre claro, que se cambió, él está casado, pero él se hizo el cambio de identidad a mujer para jubilarse 2 años antes. Pero él sigue casado y él se entiende hombre, pero usó ese tecnicismo O algunos legal que han sido para jubilarse encarcelados antes. y para no ser encarcelados con los hombres, entonces en ese momento se declaran mujer O pasa- para que los encarcelen con las mujeres. O hasta en el aspecto deportivo. Hay liga femenina y liga masculina, pero entonces un transgénero, ya no, yo no doy la liga en el masculino, entonces ahora yo soy mujer, pero como hombre, biológicamente el hombre tiene unas condiciones diferentes a la mujer. Es verdad que hay mujeres que son más fuertes que muchos hombres, pero en la generalidad de los casos, el hombre tiene una contextura física diferente. Entonces eso crea un tema porque entonces se mezclan las ligas y demás. Pero esos son consecuencias, vamos a decir, no tan importantes, de colaterales, Sí. porque realmente esto es una ideología totalitaria, es peligrosa. ¿Por qué? Porque esta ideología, luego de que se establece sutilmente, como viene hacia una orden departamental, por ejemplo, para la igualdad del hombre y la ¿Quién mujer se va a y demás, oponer ¿y cómo a te la vas a igualdad? oponer? Exacto. Entonces, a que se beneficie a los minusválidos y a los envejecientes y a los vulnerables y que haya integridad y integración social. Pero ¿qué pasa? Luego viene la persecución. Pero parece que en el país una gran parte de la población está apercibida de la dictadura ideológica que esto representa, porque mira toda la oposición, cómo diferentes grupos sociales se han levantado hablando en contra de esto, porque también aquí hay un aspecto que yo quiero que tú nos expliques. Tú decías que esto es antijurídico, o sea, anti nuestras leyes y anticonstitucional. ¿Estamos violando nuestra Constitución cuando queremos implementar estos programas? Bueno, la estamos violando en el sentido de que nuestra Constitución ya establece el derecho a la igualdad y lo que se supone que este tipo de políticas pretende ordenar, ¿no? en el país o establecer. Y así nuestras leyes. Pero, ¿qué pasa? Esto no viene solo, como decía, esto viene acompañado de otras cosas, que viene ya acompañado, por ejemplo, de la obligatoriedad de impartir este tipo de materias, por ejemplo, lo cual va en contra de la objeción de conciencia, la libertad de conciencia, la libertad de religión. Y tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, Costa Rica, establece, por ejemplo, en ese aspecto, unos derechos que tienen los padres, porque ya cuando el Estado hace eso, está metiendo en un terreno que no le corresponde. Eso le corresponde a los padres educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales. Ningún Estado puede decirme a mí qué es lo que yo le tengo que enseñar en mi casa a mi hijo. El colegio puede haber un currículum de enseñanza de unas normas estándares de matemáticas, de biología, de ciencia, pero ya cuando yo le voy a enseñar qué es lo que yo creo, religión, y cuando yo le voy a enseñar principios y valores morales a mi hijo, yo le enseño lo que yo entienda como padre. Y ese derecho me lo da la Constitución, me lo dan las convenciones, como es un derecho inherente humano que yo tengo, como mencionábamos ahorita, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 12 lo establece. Asimismo, nuestra Constitución, en el artículo 63, establece que los padres son los responsables de educar a sus hijos. La escuela es un auxiliar del padre, pero la escuela no es la que tiene el tutelaje. Eso atenta contra la patria potestad mía como padre, de yo enseñar a mi hijo. Entonces, este tipo de políticas van, no importa lo que tú creas, esto es lo que va.
y él tiene que exponerse a eso. Y si no le enseñas, te quito el niño, como ha pasado en otros países, donde te persiguen, te quitan la guarda del niño. Pero no es así que lo están presentando. No, porque es como la historia del sapo, que lo pones en la olla y le vas calentando el agua poco a poco y no salta porque ya se acostumbra al agua y termina hervido. Entonces empiezan con asuntos sutiles que no dicen mucho y van imponiendo una ordenanza, una ley sobre otra, y luego entonces viene la persecución ya basada en toda la legislación y normativas anteriores que se ha venido construyendo. Entonces, por la gracia de Dios en nuestro país, nosotros nos hemos dado cuenta temprano, porque ellos en los otros países que se ha logrado implementar, en parte lo han hecho con el factor sorpresa. Y de repente la gente se ha dado cuenta cuando los niños le llegan de la escuela con estas ideas. ¿Y dónde tú sacas eso? Bueno, no, me lo enseñó mi maestra de la escuela, que yo puedo ser homosexual. Pero hay algo que yo no entiendo. ¿Esas leyes fueron entradas subrepticiamente Eduardo, en el Senado? Mira, cuando se trató de implementar el libro Hablemos, y yo me acuerdo, nosotros fuimos al Senado, hablamos con algunos legisladores y se nombró una comisión. El libro Hablemos fue el que Ale mencionó del Sí, Ministerio de sí. Educación Sexual del Sí. 2015. Tú dijiste que Sí, fue ese libro. yo creo que fue 2015, por ahí, 2016. Creo que fue 2016, pero Sí. mira lo que pasó. Nosotros fuimos, una comisión, fuimos al Congreso, hablamos con un grupo de diputados y diputadas que fueron encomendados para revisar este asunto. Y ellos invitaron a feministas y también invitaron a personas religiosas, y entre ellos estábamos nosotros. Yo recuerdo todavía como si fuera hoy la cara de sorpresa cuando nosotros abrimos el libro Hablemos y le decíamos a estas señoras, busquen en la página tal el ejercicio que dice ahí que deben hacer los muchachos en el aula de clases. Ellas no tenían ni idea de lo que estaba contenido en ese libro. Entonces, ahí está el elemento sorpresa del que tú estabas hablando. Yo no estoy hablando de algo que me contaron. Yo estuve en esa mesa, o sea, yo fui testigo presencial de la cara de sorpresa, y de hecho, gracias al Señor, que algunas mujeres que estaban ahí, diputadas de nuestro país, se espantaron con lo que estaban viendo y decían, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, había un ejercicio creo que era para jóvenes de 12 años, donde un profesor le ponía películas pornográficas a los muchachos para que ellos vieran sus reacciones, o por ejemplo les decían, cierren los ojos, lo que tú decías hace un momento, y comiencen a contar sus fantasías sexuales para que los demás compañeros del curso lo escuchen. Imagínate tú, Eduardo, y Alejandro y Salvador, a un profesor de 25, 26 años, que es un pecador, la Biblia dice claramente que nosotros somos pecadores, metido con un grupo de jóvenes y jovencitas que están despertando sexualmente. Todo lo que puede pasar con un individuo manipulando ese tipo de información, cuando tú le dices a una joven, cuéntame tus fantasías en un aula de clases. Pero el factor sorpresa es lo que quiero resaltar. Esas personas de nuestro país, legisladores, no tenían ni idea de lo que estaban conteniendo en ese libro. Lo que yo no entiendo es lo siguiente. Ellos entendieron lo que estaba sucediendo, vieron ese programa, pero ahora vienen las autoridades de nuevo y quieren implementar este programa. Pero en aquel momento se frenó, Alejandro, Sí, en la eso se implementación sacó del libro. De circulación. Yo entiendo que hay personas genuinamente engañadas que quieren hacer bien realmente, que quieren que se reduzca el feminicidio, que quieren que la mujer, ¿verdad?, tenga mejores condiciones de pago y todo lo que hemos hablado. Pero estos programas vienen enlatados. Esto no son los diputados y senadores nuestros que lo hacen. Esto es un paquete. Esto viene de fuera, viene hecho, y simplemente, básicamente, somos un sello gomígrafo de estas instituciones internacionales que ya tienen estas políticas hechas. Y es básicamente copy-paste en todos los países los mismos proyectos de ley. Ley, por ejemplo, de violencia contra la mujer. ¿Quién se va a poner a una ley con ese título? Pero cuando la leímos, que hicimos un análisis, ahí se redefinía mujer e incluía la parte de la construcción social, que no es solamente la que nace, sino la que se siente mujer. Entonces eso todo crea toda una distorsión. Porque, por ejemplo, hasta un transexual que ya no es hombre, sino que es mujer, y entonces agrede a otra mujer, entonces violencia contra el hombre contra la mujer o mujer contra mujer, por poner choques que se dan de la misma
incongruencia y la falta de lógica de este tipo de políticas. Entonces, realmente hay una presión política a los estados para que esto se establezca. Y la agenda que hablamos de la Agenda 2030, antes del 2030, nosotros tenemos que haber adoptado esa serie de compromisos. Entonces, antes lo que eran los planes del milenio, era hasta el 2015 que teníamos para implementarlo a nivel mundial y quedamos cortos en algunas y luego se reformuló la Agenda 2030. ¿Quedamos cortos aquí por la oposición que hubo en la aprobación de esas leyes? No, por la falta de capacidad del país también de implementar ese tipo de cosas. Porque en lugar de implementar estas políticas de género, no mejoramos el sistema de salud? ¿Por qué no invertimos en medicina, en equipos, en personal? ¿Por qué no subimos el nivel de educación? Que nosotros tenemos nuestro nivel de educación en matemáticas y lenguaje está sobre el piso por los más bajos índices a nivel mundial. ¿Por qué no mejoramos eso? Porque eso no le interesa a los organismos internacionales. ¿Qué nos va a aportar el hecho de que un niño crea que puede ser hembra o mujer? O sea, al final del día, ¿o qué nos va a aportar el hecho de promover el homosexualismo? Al revés, eso nos desconstruye como sociedad, nos destruye, es una autodestrucción básicamente que nos están implementando. De hecho, ya algunas naciones no tienen el factor de volver a suplir la población que necesitan para mantener la nacionalidad y la cultura de sus naciones. Y nosotros en República Dominicana, aunque no hemos llegado a ese nivel, no es porque no estamos en niveles peligrosos de la sustitución de la población dominicana. Pero vamos a seguir con ese tema en nuestro próximo segmento. Sujel, hasta tú ahora, hasta tú, Brutus. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy, tenemos el libro de Gabriel Kubi, La Revolución Sexual Global, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. En este libro, la autora nos presenta quiénes son los pioneros de la revolución sexual desde la Revolución Francesa hasta hoy. Nos hace un recuento del feminismo a la ideología de género y cómo las Naciones Unidas han globalizado la revolución sexual. También hace un análisis de la revolución de género, cómo este es un programa establecido. La revolución sexual global, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad, por Gabriel Kubi. Alejandro, ¿qué podemos hacer para frenar esa dictadura ideológica? Bueno, yo entiendo que los padres tienen que empoderarse, en primer lugar, y ser responsables. Cuando tú dices empoderarse con el derecho que le da la Constitución, lo que tú nos explicabas. En los dos sentidos. En el sentido uno, de asumir su rol de padres y educar a sus hijos, y no delegarlo a la escuela, sino enseñarles lo que le tienen que enseñar y ser padres responsables, estar atentos a qué le están enseñando, qué piensan, cómo piensan. Y ya esto es una realidad en la cual estamos viviendo, o sea, concientizar a sus hijos, porque si usted no se lo explica como padre, lo va a escuchar de un amiguito, de una persona malintencionada o ya con estos conceptos en su mente. O en unos cartones animados de Netflix. También velar por lo que están viendo, o sea, proteger la mente de sus hijos, las ideas, porque el ataque es por la mente, por las ideas. Y empoderarse en el sentido de exigir sus derechos. Como mencionamos, la Constitución de muchos países, la Convención Americana de Derechos Humanos, les garantiza el derecho de ellos de educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones. Tú no puedes ceder ahí, es una línea de batalla y de guerra. Y el Estado... No vivimos en una dictadura, vivimos en un Estado democrático. En un Estado democrático, en la democracia, la mayoría se impone sobre la minoría disidente. Entonces, estos grupos que promueven esto, aunque son ruidosos, son minoría. Entonces, no puede ser que se impongan sobre la mayoría que no cree eso. Como usted ha mencionado ahorita, se han hecho encuestas y en la mayoría de esas encuestas es aplastante, abrumador los resultados en contra de este tipo de ideologías. Lo otro es... Perdón, pero esas ideologías las está implementando el Ministerio de Educación. Sí. Que forma parte del gobierno. Sí, pero por eso, en ese sentido, pero nosotros como ciudadanos, y ahí viene la segunda parte, debemos protestar, debemos pronunciarnos sobre eso.
porque el Estado, ese no es el rol del Estado. El Estado no puede vulnerar mis derechos fundamentales. Entonces, el Estado tiene que circunscribirse a la administración pública, no, aunque sí tiene que velar por una educación de calidad, que haya planteles suficientes y demás. No puede entrar en mi terreno como padre. Entonces, ahí viene la protesta social, la manifestación social, escribir, protestar, marchar y también ver qué tipo de gobernantes se ponen. Muchas veces jugamos a la política, votamos por conveniencia, votamos como si fuera un partido de cualquier deporte, de fútbol o de béisbol, por el que va a ganar o por los dos que van a ganar. No, vamos a hacer un voto de conciencia. ¿Qué piensa ese candidato a X posición? Una de las cosas que yo he notado es que algunos no han querido hablar. No, preguntarle, hacer en las encuestas que se le hacen, en los foros, en los debates, ¿qué usted piensa sobre el aborto? ¿Qué usted piensa sobre el matrimonio homosexual? ¿Qué usted piensa? Y un candidato que promueve ese tipo de ideologías, por lo menos un creyente, una persona con principios morales y éticos que sean contrarios a esto, no debería considerar si esa persona se merece su voto, porque desde que suba al gobierno esto es lo que va a hacer y te va a afectar directamente a ti. Te va a afectar a tus hijos y te va a afectar a ti. Mira el ejemplo, por ejemplo, del ginecólogo en Argentina que fue condenado por haberse negado a realizar un aborto. Eso llega porque una cosa lleva a la otra. O pastores que han sido presos también por predicar la palabra de Dios diciendo que la homosexualidad es un pecado. Y acusándolos de crímenes de odio. Vienen leyes mordazas, no se puede hablar de eso. Entonces se crea toda una persecución donde ya cuando eso llega ya a veces es muy tarde. Entonces ahí queremos despertar, no, hay que empezar ahora y hay que ser consecuentes con nuestro voto, hay que ser ciudadanos responsables, hay que ser padres responsables y a los profesionales que tengan que ver con esto, que ya que estén en la política o que estén en el sistema judicial o en los cuerpos diplomáticos, deben moverse para que frenar este tipo de iniciativas y sustituirla por algo bueno, porque tampoco se puede ser, ni como dice el refrán, ni lavar ni prestar la batea, porque hay una realidad de situación. Entonces no es nada más oponerse a aquel que quiere solucionar, entre comillas, la problemática, pero bajo una perspectiva incorrecta. Sin embargo, nosotros sí ser proactivos en ser sal y luz en nuestra sociedad y buscar también soluciones a las problemáticas sociales. Eso es jurídicamente, como padres, lo que podemos hacer y como cristianos. ¿Qué ustedes nos dicen? Yo creo que como cristianos nosotros debemos informarnos. No podemos, creo que, darle la espalda a un caso como este. Informarnos aún para poder actuar e informarnos para poder hablar y para poder ayudar. Yo creo que un asunto clave es estudiar a veces los orígenes de las cosas. Los orígenes de la ideología de género es algo malvado. Con razón, tanto Hitler como el Tercer Reich utilizaron los postulados de los proponentes y precursores de la ideología de género. Lo utilizaron esta filosofía para precisamente matar a tantos millones de judíos. Y si ahora podemos unir una cosa con otra, el que en los Estados Unidos más de 50 millones de bebés hayan sido matados por medio del aborto, y así si calculamos y sumamos lo que ha pasado en Europa y en otros países, no estamos todavía mucho peor de lo que ocurrió con la Alemania nazi. Es que tienen la misma paternidad. Ese tipo de filosofía conduce a este tipo de cosas. Por lo tanto, debemos estudiar los orígenes, ver quiénes eran estos. Alfred Kinsey, con sus postulados, él es considerado el padre de la sexualidad norteamericana. Y escribió su libro acerca de la conducta sexual del varón en el 48 y sobre la conducta sexual de la mujer en el 53. Y después de ahí, aunque se demostró que los experimentos que él estaba haciendo fueron con datos falseados, sin embargo, sigue siendo el patrón por el cual se llevan para abrazar la sexualidad y promover la sexualidad en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Si estudiamos los orígenes de las cosas y podemos unir una cosa con otra, podemos ver por qué estas cosas ahora se están promoviendo como se están promoviendo. Una de las cosas que normalmente estos precursores querían hacer era deshacerse de los principios del cristianismo, porque tienen que sacar a Dios del panorama para poder incentivar estas filosofías e inculcar estas cosas. Y hoy en día estamos viendo eso, que quieren ahora aplastar, a sacar de en medio a los cristianos, apagar sus voces
para que estas cosas no, para que sus postulados no encuentren oposición. Sí, porque es interesante que muchas de las personas que promueven este tipo de ideologías, algunas son espirituales, o sea, no son antiespirituales. El problema de ellos no es con una idea genérica de Dios, es con el Dios de la Biblia, es con el Dios del cristianismo. Ese es el problema que ellos tienen. Y es el cristianismo el que ellos quieren sacar de en medio, porque nosotros los cristianos somos una retranca para lo que ellos llaman progreso. Que de paso siempre se asigna la palabra progresista a las personas que promueven este tipo de agendas. A mí me molestia, en serio, usar la palabra progresista. Es un mal uso del lenguaje. Yo creo que sí, porque ellos no están progresando, ellos nos están llevando, cuando se aborta un niño porque viene con un problema, yo no quiero tener un niño con síndrome de Down, nosotros estamos volviendo a la Esparta que iba al monte Taigueto y mataba y despeñaba a los niños que venían con problemas porque eran más débiles que los otros. Entonces, ¿estamos progresando o estamos volviendo a la barbarie que el cristianismo ayudó y contribuyó a desarrollar un sistema, una cosmovisión diferente sobre la cual se desarrolló la sociedad occidental? Entonces, esto no es un progreso, esto es un retroceso. Me parece que era Voltaire que decía que la civilización no elimina la barbarie, sino que la perfecciona. Y no nos oponemos a la civilización y al avance, pero en abanderados bajo ese nombre, lo que se quiere es volver a esas barbaridades e imponerlas, porque en el Imperio Romano siempre ha existido la homosexualidad y todo eso, y cada quien tiene la libertad de ser como entienda, pero el problema es cuando te lo quieren imponer y te quieren obligar y no llega ahí. Por ejemplo, ya hay personas que se creen gatos, que se creen caballos, que se creen perros, no, vamos a respetarlos. Y no es solo eso, vamos a incluirlo en la seguridad social para que si se quiere operar sus genitales, lo que sea, se lo pague la seguridad social de los impuestos que toda la población tiene que pagar. O sea, hay un mal uso de los recursos del Estado, de donde todo contribuyente mientras paga. otras enfermedades no son tratadas. Exacto. Entonces, es como decía alguien, si tú quieres creer que tú eres Superman, bueno, es una patología definitivamente, y tal vez si tú decides tirarte de un edificio de 30 pisos te vas a matar. Ahora, cuando el Estado quiere que con el dinero de los contribuyentes le compremos la capa a Alejandro porque él se cree que es Superman, y también el tratamiento de hormonas que te va a ayudar a llegar a ser un superhéroe, y para colmo de males el Ministerio de Educación quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que de verdad existe Superman, entonces estamos teniendo un problema. Ahora, tú preguntabas, Eduardo, y permítame que vuelva atrás, ¿qué debemos hacer como cristianos? Y Salvador hablaba, tenemos que educarnos. Y definitivamente yo creo que los cristianos no podemos seguir dándonos el lujo de retirarnos de la palestra pública donde se están discutiendo estos temas. No podemos darnos el lujo de dejar las universidades, los colegios en manos de personas de esa minoría ideológica que quiere implantar su forma de pensar a la mayoría. Pero por otro lado, nosotros las iglesias tenemos la responsabilidad de seguir predicando el evangelio. Porque al final de cuentas, lo que va a ayudar a una sociedad es que las personas entiendan la verdad del evangelio. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y tenemos que seguir educando a nuestros miembros para que tengan una cosmovisión correcta, la cosmovisión que Dios nos da en su palabra. Es como se ha dicho siempre, tú no puedes enseñarle a un cajero en un banco todas las formas diferentes en que se puede falsear una moneda, un papel moneda, porque hay muchas formas de hacer falsificaciones. Ahora, enséñale cuál es el billete de correcto y muéstraselo de todas las maneras habidas y por haber, para que cuando le caiga el billete falso en la mano, él lo puede identificar. Nosotros tenemos que en nuestras iglesias seguir predicando la palabra de Dios con integridad, tomar los púlpitos para enseñar seriamente la Biblia, hacer entender a nuestros hermanos lo que implica el Evangelio de Jesucristo, e ir allá afuera donde hay personas con problemas. El hecho de que una persona tenga disforia de género es triste. O sea, el hecho de que un hombre de verdad, de corazón, crea que él nació en un cuerpo equivocado, eso es triste. Eso no es algo para hacer burla. Nosotros no podemos estar burlándonos de eso. Ahora, ¿qué es lo que va a ayudar a ese individuo? Que tú le muestres la verdad del evangelio y él pueda venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, porque es la verdad lo que los hará libres.
Entonces, eso es algo que los cristianos, no que podemos hacer, Eduardo, es que nosotros tenemos una obligación de hacerlo, porque amamos a Dios y porque amamos al prójimo. Y es el hecho de cuando tratamos de quitar a Dios de en medio para poder implementar todo este tipo de cosas, no nos preparamos para la eternidad. O sea, la vida del hombre no la hacemos temporal porque creamos en la ideología de género. La vida del hombre va a seguir siendo eterna y tenemos que prepararnos para la eternidad. Vamos a morir y tenemos que prepararnos. La manera de prepararnos no es dando rienda suelta a mis gustos y a mis placeres y a los estilos de vida que nosotros escojamos. Y Dios ha dado principios en su palabra. Enseñemos el Evangelio, enseñemos quién es Dios y enseñemos cómo piensa Dios. ¿Qué dice ese Dios? ¿Qué ordena ese Dios? Porque es Señor y Rey. Él manda y tiene autoridad. Y no solamente pone leyes, Él también juzgará y juzgará con justo juicio. Y en ese sentido, lo que tú y yo pensemos puede ser interesante, puede ser una locura, puede ser bueno, puede ser malo, pero lo que al final de cuentas se tomará en el día del juicio va a ser qué piensa Dios sobre lo que tú y yo somos delante de Él, lo que hicimos con Jesucristo, lo que hicimos con su Evangelio y qué tipo de estilo de vida nosotros escogimos. Siempre. Vamos a morir, ¿estamos preparados para eso? Y si me permite también, como creyente y como ciudadano, debemos prepararnos porque dice la palabra que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y también nos exhorta, dice, estar preparado para presentar defensa como la verdad que le ha sido encomendada. Lamentablemente a veces nos oponemos a este tipo de cosas y no tenemos razones de por qué. Bueno, porque Dios dice, sí, es verdad, pero ¿por qué más? En el sentido de que una persona que no tiene convicción de temor de Dios, para él no va a ser un argumento, pero toda verdad es verdad de Dios. Está científicamente comprobado que estas cosas no funcionan. Y entonces Dios nos ordena algo por nuestro bien. Y es pecado porque atenta contra Él, pero porque nos hace daño también. Entonces, estas personas se tildan como científicos y progresistas, pero si vamos a la biología y a la ciencia, realmente esto no tiene ningún asidero. Nos llaman sesgados a nosotros, pero el sesgo lamentablemente lo tienen ellos. Entonces, tenemos que hacer uso del pensamiento crítico, educarnos y también ser valientes en retar este tipo de decisiones. Esa ordenanza que se mencionó al inicio, por ejemplo, en la ordenanza 3319 va a ser retada judicialmente. Ya el resultado que hay en la justicia no dependerá de nosotros, pero como creyentes tenemos la responsabilidad delante de Dios y delante de nuestros hijos, de nosotros no permitir que eso pase con nosotros los brazos cruzados. Entonces, cada quien, el que sea médico, cada quien en su área, tiene que hacer su parte. Honestamente, para mí hay un pensamiento muy sobrio. Para mí es muy sobrio decirle a las personas que están incentivando el diseminar esta ideología que un día se la verán cara a cara con Dios. Amén. Y le darán cuenta a Dios. Van a dar cuenta a Dios. Todo el que ha incentivado el aborto y que forma parte de la muerte de millones de bebés. Y el negocio que es. Y del negocio que es, y se benefician de esto, un día le darán cuenta a Dios. Yo no sé si lo que se haga en la justicia con respecto a estas cosas, estos avances, funcionarán o no. Quizás es pesimismo mío, pero veo cómo funciona la justicia en nuestro país y la verdad es que pierdo mis esperanzas, pero yo no pierdo las esperanzas de que Dios un día va a juzgar todas estas cosas y cada uno se verá cara a cara con el Dios de justicia. Amén. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.